Que el Señor te bendiga. Bienvenido una vez más a tu programa En Busca del Favor de Dios. Para este servidor José González y hoy para el pastor Jonathan Blanco. Es un hermoso privilegio el poder compartir la palabra de Dios contigo. Hoy, pastor, vamos a estar platicando de algo muy interesante, acerca de algo que creemos que vivimos bajo el día a día, ¿verdad? Y el concepto de lo que implica la palabra inteligencia. Y algunos se estarán preguntando en este momento, qué extraño que vamos a estar hablando acerca de la inteligencia. Bueno, vamos a introducirnos un poquito sobre este tema. La inteligencia es un concepto meramente humano, mental, es una capacidad mental de aprender. Podemos aprender letras a través de la lectura de libros, podemos aprender números, cantidades a través de diferentes formas. En fin, cuando hablamos de la inteligencia, hablamos de una capacidad natural, de una capacidad intelectual muy humana, es una condición humana, la opción del aprendizaje, ¿verdad? Claro. Y el crecimiento personal. A eso nos referimos con la inteligencia. Ahora, a mi criterio, pastor, la inteligencia tiene límites. La inteligencia tiene un tope en un momento oportuno, ¿verdad? E inclusive en la vida natural miramos cómo personas se preparan en diferentes especialidades, etcétera, etcétera, porque cada quien tiene su línea de trabajo, de acción, y hay limitantes en cada uno de esos aspectos, ¿verdad que sí? Claro, totalmente, apóstol. Y es muy interesante, sí, este tema acerca de la inteligencia, porque es una de las cualidades que desde que nacemos, pues también Dios nos ha dotado a cada uno de los seres humanos. Muchos la logran desarrollar naturalmente, como usted lo mencionaba, en niveles diferentes, ¿verdad? Eso es lo que hace, también da una particularidad natural a cada persona, a cada ser humano. Algunos tienen esa capacidad, ¿verdad?, de inteligencia para algunas otras ramas, y otros las tendrán pues para otras ramas. Pero sí es algo muy claro de que es un aspecto humano, natural, y que tiende también a presentarse hasta cierto punto, ¿verdad? Como lo mencionó usted, hasta cierto límite, basado principalmente en un conocimiento humano, natural, que se da a través de libros, que se da a través de lo que otras personas enseñan a otros, ¿verdad? Y ahí es donde se enmarca en un aspecto meramente humano, ¿verdad? Este tema de la inteligencia. Exacto. Ahora, estamos platicando de esto con ustedes, amados hermanos, por una razón simple. Queríamos traer una diferencia entre el concepto de inteligencia y el concepto de sabiduría. Porque regularmente muchas personas tienden a tender a traer una confusión dentro de esto. Piensan claro, que es lo mismo. Claro. Piensan que la sabiduría y la inteligencia son sinónimos. Pero realmente no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Bajo la primera instancia hemos notado de que la inteligencia es completamente natural y que es limitada. Sí, es un aprendizaje adquirido bajo diferentes metodologías, pero que hasta ahí llega. Sin embargo, la sabiduría, ahora vamos a entrar a esto, la sabiduría es un concepto muy diferente. La sabiduría proviene de Dios. Dios fue el que otorgó sabiduría a aquellos hombres que la pidieron, o sea, se pide. Así es. Se pide, pero la sabiduría tiene ciertas cosas que la ligan a un crecimiento constante. ¿Cuáles son esas cosas? Vamos a mencionar una de ellas, pastor. La primera es dependencia. Como proviene de Dios, como es algo que viene del cielo, entonces yo tengo que tener una dependencia del cielo, una dependencia de Dios. Así es. De la fuente de la sabiduría. La fuente de la sabiduría es Dios. El hombre cuando camina día tras día bajo su propia inteligencia, camina bajo su propia prudencia, haciendo las cosas según él considere que sean buenas o malas, pero se puede equivocar en cualquier instante. La sabiduría es depender de Dios.
La sabiduría proviene del cielo. Amén. Hacia eso vamos a ir caminando ahorita, pastor. Amén. Y apóstol, tal vez trayendo un poco el concepto que estábamos hablando ahora hace un rato acerca de la inteligencia, es muy interesante ver cómo en la actualidad seres humanos, inclusive lo podemos decir de esta manera, pueblo de Cristo, ¿verdad? Los cristianos, nos damos a la tarea, tal vez porque es más sencillo o tal vez porque es más fácil de adquirir la parte de la inteligencia. Y menciono esto, ¿por qué? Porque en la actualidad también se ha dado mucho el auge de pensar en el tema o de un concepto como la inteligencia emocional, sí. ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, en muchos ámbitos, inclusive puedo decirlo así, hasta se predica el tema de buscar el tema de la inteligencia emocional, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser emocionalmente más inteligentes? Ahora bien, el Señor lo que quiere es que hoy entendamos que la inteligencia sí se puede adquirir, se puede aprender, pero resulta ser limitante. Ahora, ¿hacia qué nos quiere llevar el Señor? Y aquí es donde tomo este otro tema que usted está comentando, apóstol, y es la necesidad de nosotros pedir al Señor, ¿verdad? El que nos lleve hacia el camino de la sabiduría, que es sobrenatural, que proviene de Él y que es la que nos va a permitir ampliar, ¿verdad? De ese panorama al cual Dios nos quiere llevar. Claro, definitivamente. Realmente es riquísimo poder entender estos conceptos, pastor, porque cuando hablamos de esa sabiduría que Dios nos quiere hablar, o nos quiere regalar, nos quiere dar, otorgar, como queramos presentarlo, esto implica algunas cuantas cosas importantes que debemos de hacer. Claro. Primero que todo, cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de que la sabiduría nos lleva a caminar en la voluntad perfecta de Dios. Amén. La sabiduría nos lleva a tomar decisiones que agradan a Dios. La sabiduría nos lleva el día a día a tener una dependencia del Señor. Sí. Más sin embargo, lo contrario es lo que hace el otro aspecto, la otra cara de la moneda. ¿Cuál es esa cara de la moneda? Bueno, lo que hemos estado hablando originalmente, la inteligencia. La inteligencia nos lleva también a equivocarnos muy frecuentemente. La inteligencia nos lleva a hacer las decisiones que mayormente nos agradan a nosotros. Nos lleva a hacer nuestra propia voluntad y a regirnos bajo nuestra propia prudencia. Mas la palabra de Dios nos dice con toda autoridad: fíate de Jehová. Amén. Con todo tu corazón y no en tu propia prudencia. O sea, dependa de Dios, confía en Dios. Y para poder hacer eso yo necesito sabiduría. Entonces mi dependencia tiene que estar de esa sabiduría dada por Dios, para que podamos entonces aprender a reconocer cuál es la buena voluntad del Padre para cada uno de nosotros. Amén, apóstol. Y es que esa palabra que usted mencionaba ahora, la dependencia, cuando definitivamente dependemos solo en nuestra propia prudencia, en nuestra propia inteligencia, en nuestro propio juicio, si le podemos denominar de esta manera, al final vamos a estar agradando, o el resultado de esto va a ser agradar nuestras propias emociones. Claro. ¿Verdad? Cómo bien nos vamos a sentir al haber tomado tal y cual decisión basados en una inteligencia personal o en una inteligencia propia. Nos vamos a sentir bien, aunque probablemente los resultados no sean los mejores, o aunque nos demos cuenta que al final, después de haber tomado esas decisiones basados en nuestra inteligencia, van a ser resultados contraproducentes. Entonces, ahí es donde debemos de dejar a un lado eso. La palabra del Señor enseña en el libro de Segunda de Crónicas cómo Salomón dejó a un lado lo que él quería, lo que él posiblemente quería, y tomó la decisión de pedir esa sabiduría que sabía y entendía que le iba a permitir depender de Dios y a partir de ahí comprender que era lo mejor para él. Amén. Y es que, ¿qué podemos nosotros denotar hoy día? Bueno,
que si dependemos de la sabiduría, nuestro camino va a prosperar. Amén. Pero si dependemos de la inteligencia, vamos a estar llevándonos golpes continuos. ¿Qué es lo que deseamos? Yo pienso que todos ocupamos definitivamente pedir a Dios la sabiduría, Amén. bajo el entendido que cuando pedimos sabiduría, lo que estamos diciendo es: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, enséñame a depender de ti, enséñame, Señor, a caminar día a día en una relación contigo y no en una religión. Dios nos llama a hacer cosas diferentes y la oportunidad es para todos. Está delante tuyo en este instante. Dios te está hablando a ti precisamente de este tema, porque algo bueno tiene el Padre para contigo. Hoy queremos orar por ti de esta manera. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra que está siendo hoy anunciada llegue profundamente al espíritu de cada uno de aquellos que nos escuchan, y que podamos entender en nuestro espíritu la oportunidad que tú nos brindas de recibir de tu sabiduría si la anhelamos. Hoy, Dios, que esto sea una premisa en nuestro día a día. Señor, danos sabiduría para hacer tu voluntad. Danos sabiduría, Señor, para caminar en tus caminos, para que tu palabra se vuelva lámpara a nuestro caminar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano, bendiciones a la distancia. Esperamos encontrarnos una vez más en otro de tus programas de En Busca del Favor de Dios. Bendiciones.